¿Sí? De muchas maneras Dios nos habla, de diferentes formas Dios nos habla. Y este libro que estamos estudiando, el libro de Jonás, y pues ahí ven la imagen que dice a las buenas o a las buenas, el libro de Jonás. Me encantó esa imagen por el pez, porque a veces decimos que a Jonás se lo tragó una ballena y eso no es bíblico. No dice en ningún lado que era una ballena. Pero nosotros hemos a veces asumido, porque se lo escuchamos a alguien, otro lo repitió y otro lo dice, lo siguen repitiendo, y seguimos repitiendo cosas que a veces no están en la Biblia. Y me encantó porque este es un gran pez, tal cual como lo dice la Biblia. Aún a veces hasta en los dibujos para niños de escuela dominical dibujan una ballena. Pues no dice la Biblia que era una ballena. Es como el tema de los 3 reyes magos. Y todos repetimos que eran 3 reyes magos. Pudieron haber sido 2, pudieron haber sido 5. Y hasta 3 nombres le dimos. ¿Cuáles? Melchor, Gaspar y Baltasar. Nada de eso está en la Biblia. Ahí no lo dice. Lo que sí dice eran 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y me imagino que a raíz de eso muchos han asumido que son 3 reyes o 3 sabios de Oriente. Pero este libro de Jonás que vamos a estar estudiando, yo pensé que hoy terminábamos el primer capítulo, pero no vamos a terminar. Este libro yo lo llamaría un libro de ironías. ¿Por qué de ironías? Porque todo ocurre diferente a como debe suceder. Ocurre todo lo contrario a como debiera ser. Entonces todo es muy antagónico a como debiera ser. Y le hemos pedido al Espíritu Santo del Señor que nos ayude a ir por la navegación de todos esos versículos y que el Señor nos hable. Y hoy Dios ha estado hablando a la iglesia, y sé que ustedes también Dios les va a hablar. Dile que está a tu lado: hay una palabra de Dios para ti esta tarde. ¿Por qué digo que de forma irónica? Tenemos, número 1, ¿quién es el profeta? Quien el libro lleva su nombre. ¿Quién es? Jonás. ¿Quién es Jonás? Un profeta. ¿Un profeta de quién? Del Dios verdadero, de Dios, de Jehová. Ok, es un siervo de Dios. ¿Cómo debieran ser los siervos de Dios? ¿Y cómo es Jonás? Desobediente, rebelde. Es todo lo contrario a como debiera ser Jonás. Tenemos los marineros, que entramos a ese tema la semana pasada. Según dicen los marineros que no son convertidos, son en algún momento inmorales, malos, mal hablados. Hasta hay un dicho por ahí que tienen en cada puerto tienen un amor, ¿sí? Pero estos marineros que debieran ser duros, inmorales y malos, son sensibles a reaccionar a un llamado de lo que está ocurriendo a su alrededor. Están rápidos para clamar, están rápidos para en algún momento tener pérdidas, arrojar cosas al mar. Y yo los veo. ¿Cuántos alguna vez han cocinado frijoles? ¿Sí? Y a veces 5 horas y están duros. Algunos inventan tirarle una cuchara porque dice que no sé qué, que la cuchara los va a ablandar. Y algunos otros métodos de las abuelas, que viene de formas ancestrales. Pero estos marineros son de los frijoles que solo ven el agua y ya están blandos. Sí, estos frijolitos, estos marineros solo vieron y dijeron: aquí, haga conmigo así. Como los pingüinos de Madagascar, bonitos y cooperando. Ellos vieron la situación, suavecitos, blanditos. ¡Qué ironía! Están siendo más sensibles que el profeta. El rey, cuando entremos a la parte del capítulo que ya habla del rey de Nínive, es uno de los reyes más malvados y sanguinarios de la época. Un rey que debiera ser duro, perverso, escucha el mensaje y se vuelve a Dios. Vemos a un pueblo que Dios quiere aniquilar por su pecado. Escucharon una predicación. Cuando lleguemos ahí, en hebreo solo fueron 5 palabras. Y fíjese si era condenado el Jonás, que llegó y fue fra, fra y fra. El que entendió bien y el que no, no. Ya yo cumplí. ¿Sí? Mira hasta dónde iba la rebeldía de Jonás.
Pero todo lo que debiera ser no es. Ocurre totalmente diferente. Y solo repasando los versículos que vimos la semana pasada, dice en el versículo 1 que vino palabra de Jehová. Dios nos habla a todos. Y en esta palabra que vino del Señor, Dios no solo quiere tratar con Nínive, sino que quiere tratar con alguien más. ¿Con quién? Con Jonás. Porque Jonás ante Dios, aunque es el profeta, está en la misma condición que Nínive. ¿Qué condición tiene Nínive? Tan rebeldes, adversan a Dios. Pero es la misma condición de Jonás. Lo único que Jonás se dice amar a Dios, servir a un Dios, pero no vive lo que verdaderamente está predicando. Es un libro que no solo veo cosas irónicas, sino que si hay algo que rescate el libro de Jonás, es la misericordia de Dios. Porque Jonás, ¿qué es lo que le pasa a Jonás? Está enojado, está bravo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus enemigos y tiene misericordia para perdonarlos. Eso es lo que a Jonás lo tiene enojado con Dios. Pero Jonás no entiende que la misma misericordia que tiene Dios contra esta ciudad Nínive es la que tiene con él. Que aún no estando en la mejor condición, Dios lo quiere usar. ¿No le ha pasado a usted? Cuando usted a lo mejor andaba con sus emociones por el suelo, usted tiene que animar a otro, ¿sí? ¿Le ha pasado? Usted está enfermo y Dios te pone gente para orar, para que se sanen, y ellos se sanaron y tú seguiste enfermo. Eso es gracia, es misericordia. Vino palabra de... Bueno, no puedo detenerme mucho porque esto ya lo vimos el domingo pasado, solo para los que no estuvieron. Y la palabra que vino del Señor está en el versículo 2. ¿Qué dice el Señor? Levántate, ve y pregona. Es lo que el Señor quiere que Jonás haga. Lo mismo que ocurre con Jonás ocurre en nuestras vidas, que cuando recibimos una palabra de Dios, la agarramos como el dial del radio y la queremos sintonizar y poner como mejor nos guste la canción. ¿Sí? Dios nos habla, pero lo acomodamos a nuestra manera. ¿Cuál es la instrucción de Dios? ¿Qué me dice usted? ¿Cuál es la instrucción? Levántate y ve y pregona. Y decíamos que pregonar es anunciar tan fuerte que todos lo escuchen. ¿Cómo fue la predicación de Jonás? De 5 palabras. Wow. Siguiente versículo 3. ¿Qué hizo Jonás? Ok, ¿qué había dicho el Señor? Levántate y ve. Hasta ahí vamos bien. Él se levantó y va, ¿pero a dónde? A huir. Nínive está al este, pero él agarra un barco para Tarsis al oeste. ¿Te está viendo? Totalmente opuesto. Una al este, la otra al oeste. Entonces por eso le digo que Dios siempre nos habla, y a lo mejor en esta tarde Dios te va a hablar al corazón, pero no trates de sintonizarlo a lo que tus oídos quieren oír como canción. Porque Jonás está cumpliendo a medias. Yo veo, se levantó, pero en este caso a huir de la presencia del Señor. Y veíamos aquel salmo que nos habla: ¿dónde puedo huir de su presencia? Si me fuera al lugar más alto, ¿qué dice la palabra? Si me voy al lugar más bajo, puedo irme al extremo del mundo y aún ahí me alcanza el Señor. No trates de huir de Dios. Te puedes ir a la China, a Corea, a Rusia si te da la gana. Allá te encontrarás con el Señor. Te puedes ir, si pretendes, a la cumbre del Everest. Ahí te encontrarás en ese frío con el Señor. Te puedes ir al fondo del mar y ahí te encontrarás con Dios. No trates de huir. Pero en ese huir de Dios que dice este versículo 3, y resaltamos una palabra ahí, diga conmigo: descendió. Y si hay algo que va a caracterizar en los siguientes versículos y la vida de Jonás, es que cada vez va más bajo, va más bajo, va más bajo, va descendiendo, descendiendo. Ok, Jonás estaba en un lugar, pero dice que descendió ¿dónde? A un puerto. En el puerto tomó una embarcación. Estando en la embarcación, vamos a ver que nuevamente la Biblia nos dice: descendió un poco más. Descendió en la parte baja de la embarcación. Luego, que vamos a ver en las próximas semanas, él va a dar otro escalón más, porque entonces va a ir a la panza del gran pez. Y luego nos habla que descendió hasta lo más profundo. Y yo veo eso en la vida de los cristianos. Van en picada
y no reaccionan. Sus vidas van rumbo al despeñadero y comienzan a caer y no hay arrepentimiento, no hay cambio de actitud. Y es lo que me lleva a otra cosa que resaltamos la semana pasada, que ahí dice, pagó su propio pasaje. Hacer la voluntad de Dios involucra pagar un precio. ¿Sí o no lo que le servimos al Señor? ¿Cuántos han tenido que pagar un precio? ¿Sí? Hacer la voluntad de Dios conlleva pagar un precio. Pero no hacer la voluntad de Dios también conlleva pagar un precio. Mi pregunta, ¿qué precio de los dos desea usted pagar? Porque en cualquiera de los casos usted va a tener que pagar un precio. Yo prefiero elegir la primera opción. Y dice que trató de huir lejos de la presencia del Señor. Y en eso, en el versículo 4 dice, pero Jehová hizo. ¿Quién hizo levantar un gran viento en el mar? Una tormenta, una tempestad. Iglesia, ¿quién lo hizo? Jehová el Señor, Dios, hace levantar una gran tormenta. Y algo que rescato de la semana pasada, y se lo dice la voz de la experiencia. Hay veces que cuando vemos a los hermanos en una gran tormenta, queremos ser más buenos que Dios. Y queremos solucionar el problema que Dios mismo está causando y ocasionando sobre la vida de la persona, donde lo único que debemos hacer es orar y que la tormenta perfecta haga lo que tiene que hacer. Pero hay veces que queremos ser más buenos que Dios e intervenimos en la tormenta. ¿Quién la está produciendo? Entonces, si Dios está produciendo algo y hay gente que en algún momento está pasando una situación y vemos que Dios lo está permitiendo, ¿qué debiéramos hacer? ¿Solucionar el problema? No. Porque si usted intenta solucionar el problema, ¿en qué se está convirtiendo? En adversario de Dios y de su propósito. ¿Se acuerdan cuando el discípulo del Señor expresó que tenía que morir? Y llegó, no, de ninguna manera. Y dice que prácticamente lo que dice la Biblia lo arrinconó a Jesús. No hagas esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí. Qué palabra fuerte. Pero es que ¿sabe qué significa Satanás? Adversario. Lo que le estaba diciendo es, quítate delante de mí y no adverses el plan de Dios para mi vida. Y muchas veces cuando nos creemos más buenos que Dios, tratando de solucionar la tormenta. ¿Quién produce la tormenta? Los fuertes vientos, Dios. ¿Y sabe cómo yo la llamo? La tormenta perfecta. Porque esa tormenta al final es Dios el que está trabajando. Y terminábamos con una pregunta la semana pasada. Aquí vemos que los marineros, versículo 5, echaron los enseres. ¡Qué sensibles! Ya le dije, son como estos frijoles que solo ven el agua y ya están sensibles. Pero mira ahí nuevamente la palabra. Pero Jonás había bajado. Ya encontramos ese segundo escalón que bajó Jonás. Pero terminamos con esta pregunta la semana pasada. ¿Quiénes y qué cosas se ven involucradas en el precio de las consecuencias de Jonás de huir de Dios? ¿Quiénes? Quedamos que el barco está siendo afectado. Los enseres que se perdieron, que arrojaron al mar. Los marineros están exponiendo su vida. Pero había una razón mayor. 120,000 personas. Si Jonás no obedecía, estaban en juego la vida de 120,000 personas que iban a fallecer porque Dios tenía un juicio decretado sobre este pueblo. Entonces esto me surge una pregunta. ¿Quiénes y qué cosas se ven involucradas como consecuencia cuando usted y yo tratamos de no hacer la voluntad de Dios y tratamos de huir de Él? Por lo menos yo le tengo una respuesta. Esta ciudad tiene 140,000 habitantes. Están en juego la vida de 140,000 personas o más que viven en la ciudad de David. Y si nosotros no hacemos la voluntad de Dios y tratamos de huir, no solo estamos afectando nuestras vidas y tener pérdidas nosotros, sino que vamos a afectar a cientos de personas. Lo cual nos llevaba a concluir que el llamado de Dios para nuestras vidas se trata de que Dios quiera hacer muchas cosas a través de nosotros para afectar positivamente una sociedad, pero también lo contrario es verdad. Si nosotros no somos obedientes y huimos de la presencia del Señor, afectamos a muchos, pero los afectamos ¿cómo? Negativamente. Y aquí sí entro al mensaje
de hoy, parte 2. Debemos ser obedientes. Dígale que está a su lado, debemos ser obedientes. Pero cuando recibimos una palabra de Dios en nosotros, siempre hay como una resistencia. ¿Causada por qué? Por nuestra carne, pensamientos, la teología, el concepto que tenemos de ser cristianos y ser de Dios, a veces los deseos, temores, miedos. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Sabe por qué nos cuesta tanto obedecer? Uno escucha el susurro de Dios. Pregunta, en esta historia, hasta lo que llevamos este capítulo 1, ¿cuál es el susurro de Dios aquí? ¿Cuál? ¿Quién me dice? ¿Ah? No. ¿Cuál es el susurro de Dios? ¿Cómo Dios está hablando aquí en susurro? ¿Quién dijo por acá? La palabra en el versículo 1, ¿qué era? Y vino palabra de Jehová a Jonás, levántate, anda y pregona. Ok, ese era el susurro. Esa es a las buenas. Dígale que está a su lado, a las buenas. Ahora, Jonás no hizo caso a las buenas. Ahora le va a tocar a las buenas de Dios. ¿Cuál sería la buena de Dios? ¿A dónde vamos? Ahora sí, la tormenta. Si nosotros no queremos escuchar el susurro, la voz de Dios, Él tendrá que utilizar métodos convencionales o no convencionales para hacernos escuchar su voz. Por eso Dios habla de muchas maneras. Va a hablar a través de la tormenta, va a hablar a través del susurro, va a hablar a través de sueños, de personas en tu alrededor. Dios va a confirmar una palabra, pero aún así nos cuesta obedecer. ¿Por qué nos cuesta obedecer? A la pregunta. ¿Sabe por qué nos cuesta obedecer? Por esta sencilla razón. Quiero entender y luego obedezco. ¿De dónde viene eso? Del pensamiento de los griegos en base al conocimiento. ¿Sabe que ellos se caracterizaron mucho? Por el conocimiento. Y nosotros, inconscientemente, nuestra cultura ha sido infiltrada por el conocimiento griego, que debemos entenderlo para hacerlo. Y eso en el reino de Dios no funciona. ¿Por qué? Porque la Biblia está bajo el principio en el cual trabaja el pueblo hebreo. Ellos obedecen y luego entienden. Ellos obedecen y le entregan los resultados al Señor. Y la Biblia, los principios de la Biblia no están bajo el pensamiento griego de entenderlo todo, porque hay cosas que no vamos a entender de Dios, hay cosas en nuestra vida que no vamos a comprender. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son ¿qué cosa? Y sus planes y propósitos son mucho más elevados que los nuestros. Cosas que no han llegado al corazón ni han estado en nuestra mente son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y el reino de Dios hay cosas que no se van a entender, pero se tienen que obedecer. Y los resultados se los dejamos al Señor. Principios que están en la Escritura es sencillamente por la obediencia. Pero si no queremos escuchar el susurro de Dios, hoy en esta tarde este mensaje puede ser el susurro de Dios para ti. Pero si no quieres oír el susurro, tendremos que escuchar los gritos. ¿Sí o no, papás? Ustedes ya entienden muy bien esto. Cuando ustedes mandaban a sus hijos, vaya a lavar los trastos, por favor. Usted tuvo que usar gritos, ¿verdad? Y algunos otros métodos no convencionales. Mi suegra puede hablar. Mi suegra bella, tan bella como las estrellas. Pero los papás entienden esto porque primero dicen, saque la basura. Segunda vez, saque la basura. Tercera vez, pero que ¿en qué idioma hablo yo en esta casa? Y así nos vamos hasta que, bueno, Dios habla de muchas maneras. Y esto de que si no escuchamos el susurro, tendremos que escuchar los gritos. Lo vivimos en diferentes formas en nuestra vida. Por eso usted y yo debemos... ¿Qué es esto? Bonitos
y cooperando con el Señor. Porque si yo no estoy dispuesto a obedecer, Dios mandará en algún momento la tormenta perfecta para mi vida. Y si aún no quiero escuchar ese grito de Dios, te tengo una noticia: Dios tiene un Uber especial para ti, que te va a recoger y te va a encaminar al lugar donde Dios quiere que vayas. Porque Dios tiene su forma, su llamado de atención para hacernos reaccionar, para que dejemos a un lado nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra desobediencia, soberbia. Porque es a las buenas o a las buenas del Señor. ¿Cuál quiere usted? Yo quiero la primera. Lo que pasa es que la palabra nos dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Ahí va Jonás. Él dice: bueno, yo me levanto, yo voy para acá. Él pensó su camino, pero Dios interviene en nuestros caminos. Y lo hace en algún momento reaccionar, porque el hombre puede pensar, puede planear, mas Jehová endereza sus pasos, nos vuelve al camino. Jonás pensó su camino, pero el Señor endereza sus pasos. ¿Por qué Dios hace esto? Porque quiere dos cosas de nuestras vidas. Número uno, ¿qué dice aquí? Arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. ¿Cuántos pueden decir fuerte? Arrepentimiento. Un arrepentimiento individual o grupal. ¿Con quién Dios está trabajando? Con Nínive. ¿Y con quién? Con Jonás. ¿Por qué Dios está mandando una palabra a Nínive? ¿Qué quiere Dios hacer con Nínive? Arrepentimiento. Diga conmigo: número uno, arrepentimiento. ¿Qué Dios quiere ocasionar en la vida de Jonás en medio de este grito llamado tormenta y fuertes vientos? ¿Qué Dios quiere ocasionar en Jonás? Número uno, arrepentimiento. Recuerden, Jonás y Nínive están a la par, a la misma condición. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de actitud. Es un giro de 180 grados. Es volver a cumplir nuestra misión. Nínive está al este, Tarsis está al oeste. Aquí va Jonás, pero Dios quiere que Jonás tenga un arrepentimiento. Y Dios está trabajando no solo que Nínive se vuelva en, número uno, sino que Jonás también se vuelva. Porque así era Israel. Si Israel hacía lo bueno, veían las bendiciones de Dios. Si Israel no hacía lo bueno, pero se arrepentía, Dios tenía misericordia de ellos y veían lo bueno de Dios. Pero en otras ocasiones Israel no hacía lo bueno, se mantenía haciendo lo malo y tenían que pagar las consecuencias. ¿Por qué Dios trabaja de esta manera con nuestras vidas? Porque es un buen Padre. Porque Él nos ama. Porque Dios ocasiona tormentas que nos causan pérdidas. Recuerde, ya a esta altura del partido se perdieron algunas pertenencias. ¿Por qué Dios permite esto? Porque es un buen Padre. ¿Qué dice la Biblia? Que todo buen padre ama a sus hijos. Y el que ama a sus hijos, ¿qué hace? Los corrige, los disciplina. Y la Biblia respecto a la disciplina en Hebreos 12:11 dice que es verdad que ninguna disciplina, ninguna, parece ser causa de gozo, sino de qué, pero que después ocasiona ¿qué cosa? Un fruto apacible de justicia, aquellos que son ejercitados en ella. Por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo ¿qué? Lo cojo no se salga del camino, sino que sea. A ninguno de nosotros nos gustó cuando nuestros padres nos dijeron no va. No, ¿verdad? O usted, su papá le dijo no va y usted, ay, oh amantísimo Padre, gracias por tu gran sabiduría. Dime dónde más quieres que no vaya, papá. Sí, ¿cómo no? Pataleábamos.
Esa es nueva. Deme mi espacio. Y patalean, tiran la puerta. Y pasan un par de horas. Hijo, venga a cenar. Porque así son las mamás, ¿verdad? Por eso dice que el hijo consentido avergüenza ¿a quién? A la madre. Mamás, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Aunque los jóvenes quieren que el pastor pase al siguiente punto, ¿verdad? Ya les vi con cara de apresurar la prédica. Pero no la estés escuchando en Facebook, que te puede saltar este pedazo. Te toca escucharlo. Y ahí va la mamá. Hijito. Y ya tiene 27 años y está ahí en la casa, ¿verdad? Hijito, la cena está servida. Baby. A veces mi esposo y yo nos reímos porque hay mamás que nos comienzan a hablar. Ay, que mi baby. Ay, que el niño. Y cuando nos los presentan, casi 30 años. Niño, venga a comer. La cena está servida. Se te va a enfriar. No tengo hambre. ¿Sabe qué, mamá? Déjenla ahí. La voz de la experiencia. En un par de horas llegan a destapar qué hay por ahí que le quedó en el fogón. Alguna hora le da hambre. No se va a morir. Tranquila. Toda disciplina no es causa de gozo. Pero la Biblia a mí me enseña que el padre que ama a su hijo lo corrige. Porque si no lo corrige, lo trata como bastardo. Y por eso Dios nos tiene que disciplinar cuando nos comportamos tan soberbiamente que no queremos hacer su voluntad. Pero al final el Señor endereza nuestros pasos y da frutos de justicia en nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hoy estamos donde estamos y hemos llegado gracias a un par de correazos que nos dieron? ¿Sí? No estoy de acuerdo con la agresión, pero no se va a morir por un par de correazos. Y veo a los chiquillos queriendo que el pastor pase, ¿verdad? Sí. Yo doy gracias al Señor porque la disciplina me libró de muchas situaciones. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Entonces, número uno, ¿qué quiere causar Dios en nosotros? Arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Cuando yo no quiero escuchar el susurro de Dios, tendré que escuchar los gritos. Pero tanto el susurro como el grito, número uno, me quiere llevar a arrepentimiento. Y número dos, llevarme a crecer en el temor a Dios. Lo primero es llevarnos a arrepentimiento. Que tengamos un cambio de actitud, que corrijamos nuestro camino. El giro de 180 grados. Y lo segundo, cuando después del arrepentimiento, es que tengamos temor de Dios. Pero recuerde que temor es muy diferente a miedo. El miedo nos aísla. El hijo que le tiene miedo a su padre hace que el hijo se aísle del padre y que no haya comunicación. El miedo paraliza, el miedo nos enferma, el miedo nos detiene. El miedo nos hace correr a cualquier cosa que aparezca en escena para solucionar nuestros problemas. ¿Qué le pasó a los marineros? ¿Tuvieron qué? Miedo. ¿Qué comenzaron a hacer? A correr a clamar a su Dios. ¿Qué veo a la gente cuando tiene miedo? Una enfermedad, una situación. Corren a un curandero, corren a un brujo, corren a la lotería, corren a alguien que le solucione, corren al pastor. Porque tienen miedo. Dios no quiere en nuestra relación miedo. Dios quiere temor. ¿Cómo entendemos el temor? Lo que el Señor quiere y está hablando de que podamos crecer en temor se refiere a un temor reverente, a un temor de respeto. Que Él es mi Padre y ¿cuál es mi condición? Hijo. Pero lamentablemente a veces uno ve a los padres que le dicen: es que yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo. No. El Señor quiere que usted sea papá y mamá. Y eso no tiene que ver con la forma de amar, pero usted se tiene que comportar como papá y mamá. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, la voz de la experiencia. Fui pastor de jóvenes,
y he sido pastor de esta iglesia que tiene muchos jóvenes. ¿Qué pasa montones de veces? Esos padres que nos dicen que hay que ser, no hay que ser, ¿cómo fue? Déjenme mi espacio, hay que dejarle el espacio. Muchachos, ya ahorita paso este tema, no se preocupen. ¿Qué pasa con el tiempo? Es que mi padre y yo estamos igual. ¿Qué hacen los amigos? Se alcahuetean, se tapan cosas, ¿ah? Se faltan el respeto, hoy se pelean, mañana se vuelven. Se pierde la identidad de padre, porque como es mi amigo, es de tú a tú. Y he escuchado hijos tuteando a su papá y a su mamá. Y pensamos que eso mismo lo podemos hacer con Dios. Ah, como soy amigo de Dios, entonces Él es el siervo y yo el Señor. Y pienso que puedo manipular a Dios como un amigo, como creo que puedo manipular a mis padres como un amigo. Pero la que la Biblia a mí me enseña que el papá sea papá y la mamá sea mamá, es lo que necesitan sus hijos. Y créame, tarde o temprano también lo he escuchado en mi oficina. Muchachos decir, yo hubiera deseado que mi papá o mi mamá fueran papás y no amigos. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros tengamos un temor reverente. Cuando nos acercamos a Él, es como el hijo se tiene que acercar a su padre. Hay un amor, hay un vínculo, hay una oportunidad, un trono que dice que está abierto al oportuno socorro, pero vengo delante de Él con respeto, reconociendo que Él es padre y yo soy hijo. Es un temor reverente, muy diferente a lo que es el miedo. Dios es amor, dice ahí, pero también es ¿qué cosa? Fuego consumidor. Hoy las iglesias no quieren tocar estos temas porque incomodan. Hoy la gente no quiere que se hable, que el pastor no hable mucho del pecado. Pastor, bájele el tono a eso. Dios es amor, pero es fuego consumidor, es justo. Y en la Biblia, si algo caracterizó a la primera iglesia, hay un ejemplo, son estos dos, Ananías y Zafira. Pensaron en algún momento engañar a la gente y que iban a engañar al propio Dios. Pero aún en Ananías y Zafira veo la oportunidad de arrepentimiento. Son confrontados pero no aceptaron su pecado, lo que los llevó a muerte. Pero la muerte del Dios amoroso, que también es justo, ¿qué causó en la iglesia? Temor. No solo a la iglesia, ¿quién más dice ahí? A todos los que oyeron. La noticia corrió. ¿Y qué causó eso? Temor. De saber que hay un Dios verdadero al cual hay que rendir cuentas. Y el temor, según el libro de Proverbios de gran sabiduría, dice que el temor de Jehová es la fuente de confianza. Wow. Y la esperanza tendrán sus hijos. Y esperanza tendrán sus hijos. Dice, el temor de Jehová es ¿qué cosa? Manantial de ¿qué? De vida. No solo de confianza es una fuente, sino un manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarnos de esos lazos de muerte. Y Proverbios 9:10, que ustedes lo conocen muy bien. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor al Señor, a Jehová el Señor. Entonces, número uno, ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando Dios habla con susurro, ¿qué quiere causar en nosotros? Y segundo, que crezcamos en temor. Cuando Dios tiene que utilizar los métodos de grito, número uno, ¿qué quiere hacer el Señor? Arrepentimiento. Y número dos, el temor al Señor. ¿Cuántos queremos crecer en ese temor al Señor? ¿Sí? Pueden levantar la mano los que desean crecer en temor en el Señor. Ok, le voy a dar 3 formas en que crecemos en temor al Señor. ¿Usted quiere crecer? Aprender a crecer en temor al Señor. Número uno, por las escrituras. Sea que yo lea las escrituras, o sea en una tarde como esta que estoy escuchando la palabra de Dios predicada. Una de las formas de crecer en temor del Señor es cuando me expongo a la palabra del Señor, sea leída o escuchada. Eso me hace escuchar el susurro de Dios para llevarme a número uno, ¿a qué? Y número dos,
Ok, no solo por la escritura yo puedo escuchar la voz y el susurro de Dios, sino que también lo puedo escuchar por la oración, puedo escuchar a Dios. Dios quiere hablarme a través de la oración para que, número uno, yo me vuelva y número dos, en temor al Señor. Pero hay un tercer método, y yo llamo escritura y oración el susurro, aunque a veces Dios habla fuerte. Pero el tercer método, si usted no quiere entender por la predicación o por la palabra, si usted no quiere entender por la oración, usted va a tener que pasar el curso directo de disciplina y pruebas espirituales. Algunos pasan directo. Porque ni siquiera oran, no leen la Biblia. Entonces el Señor dice, me voy al tercer método directo. Yo les pregunto, y es mi pregunta esta tarde, ¿cuál de estos tres quieres que Dios use para que crezcas en temor de Dios? Yo me anoto en los dos primeros, no sé ustedes, allá ustedes con Dios. Porque si aún no quieren con la tormenta, vuelvo y te repito, Dios tiene un Uber muy moderno para recogerte y darte un paseíto, para que reflexione. Si algo le vamos a ver en el capítulo 2 es que estar en la panza del pez. Jonás reflexionó. Y Dios tiene a veces esos Uber modernos para darnos una vueltica, para que reflexionemos, para volvernos número uno, ¿a qué? Y número dos. Y en el interior del pez Jonás oró. Pero luego vamos a ver algunas cosas interesantes. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hoy en la mañana, mientras repasaba el mensaje, algo resaltó de este versículo. Levántate. ¿Puede decirle que está a su lado? Levántate. ¿Por qué levántate? ¿Quién me dice? A ver, fuerte. ¿Por qué Dios está utilizando al capitán para que le diga a Jonás, lo primero que le dice, que tienes, dormilón, levántate? École. ¿Qué le dijo en el versículo 2? Versículo 1, y vino palabra de Jehová. Versículo 2, ¿qué dijo Jehová? ¿Se da cuenta que Dios nos habla de muchas maneras? ¿Sabes qué me veía en esa escena? Solo esa palabra levántate es como Dios utilizando a un hombre para recordar algo que ya te dijo. Porque Dios nos confirma su palabra de muchas maneras, con gente a nuestro alrededor. Y me llama la atención y resaltó esa palabra, levántate. Es lo que ya Dios le había dicho a Jonás. Clama a tu Dios y quizás no vamos a perecer. Pero vemos que este capitán se acerca a Jonás. ¿No ha pensado un poco usted en eso? ¿Por qué? ¿Puede recrear la película en su mente un momento, por favor? Piense, recree la escena. ¿Qué hay? Una tormenta, imagínense la tormenta, está el barco. ¿Qué están haciendo los marineros? ¿Qué está haciendo todo el mundo? Están desesperados, ¿qué están arrojando cosas? Unos corren de aquí para allá. Imagínense toda esa escena. ¿Dónde está Jonás? En el interior del barco. ¿Qué está haciendo? Está durmiendo. ¿Por qué, si el barco está en tal peligro, por qué nos habla que el patrón o el capitán de la nave, no debiera estar el capitán también preocupado con todos los demás? ¿Sabe por qué? Es que el capitán vio cuando Jonás subió. ¿Y sabe que los profetas eran conocidos? Entonces yo me recreo una imagen donde está todo el mundo desesperado y el capitán se acordó: aquí hay un siervo de Dios. Yo vi subir a un profeta de Dios conocido. ¿Dónde está Jonás?
¿dónde está aquel profeta? Y buscaba arriba a ver si estaba como los demás clamando a su Dios, pero no lo encontraba. Y dice, bueno, voy a buscarlo abajo. Cuando llega abajo, por eso le habla, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Sabe qué me recuerda esto? Que ante tantas tormentas que hoy el mundo está viviendo, hoy vemos una iglesia indiferente. Hoy vemos una iglesia insensible. Hoy vemos una iglesia indolente. Donde los siervos de Dios debieran estar haciendo lo que les corresponde. Donde la gente que es la iglesia debiera estar orando. Y en este caso un profeta donde está mostrando una insensibilidad a lo que está ocurriendo a su alrededor, pero aún así nos profesamos ser cristianos, conocer a Dios, pero somos capaces de dormir cuando el mundo está pereciendo, cuando el mundo se está perdiendo. ¿Sabe qué me recuerda esto? Las 10 vírgenes. 5 sensatas, 5 prudentes, tenían aceite para un momento como ese. Pero habían otras 5 insensatas, dormilonas, descuidadas. Que el Señor nos ayude a conocerle verdaderamente y no vivir una religión. Porque muchas veces nos llamamos cristianos, pero no vivimos el cristianismo. Mira lo que dice el versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos a causa de quién nos ha venido este gran mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. ¡Qué suerte! ¡Wow! Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Quizá los marineros si estaban desconocidos, como dice ahí, de qué está sucediendo. Y le dice, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Pero las respuestas nos definen. Y aquí termino hoy. Y él respondió, soy hebreo, temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es que veo a gente del CAC que mejor que ni digan que vienen a la iglesia con tal testimonio, pero se llenan la boca. ¿Cómo contextualizo esto? Es que yo soy del CAC, de Unidos. ¿No has oído de Unidos? Yo temo al Señor. ¿Qué? ¿Teme de qué? ¿Y no estoy huyendo de Dios? Pero lo peor, Dios de los cielos, del mar, de la tierra. Alguien que me explique porque no entendí. Si Dios es de los cielos, de la mar, de la tierra, creador de todo, si yo estoy diciendo, soy un cristiano que ama a Dios, teme a Dios, ¿de a dónde iba a huir? ¿Se da cuenta que nosotros manejamos conceptos que no vivimos? Lo predicamos, se lo aplicamos a otro, les hablamos del temor de Dios, le hablamos que el Señor es soberano, pero no vivimos bajo la soberanía de Dios. Creemos que Dios es sanador, pero dudamos que Dios pueda sanarnos. Nos llamamos cristianos. Soy hebreo, temo a Dios, Jehová, creador de todo. ¿Y para dónde huye? Eso me dio mucha risa cuando lo descubrí. Digo, increíble. Dice que Dios es Dios de todo y que está en todos lados y que todo es de Dios. Y dice que trataba de huir de la presencia de Dios. Explíqueme. No entiendo. Wow.
Pero ahí fue que el Señor habló a mi corazón. Es que muchos dicen, manejan bien los conceptos, pero no lo viven. Muchos conocen de ustedes la palabra, se la saben de memoria, quizás hasta más que el pastor. Pero no se trata cuánto sepas, sino cuánto vives esa palabra. Jonás dice temer a Dios, mas huye de él. Dice que de Dios es todo, pero quiere esconderse de Dios. Esto me lleva a entender que la vida cristiana es más que palabras, es más que imagen, y que muchos nos observan, como el capitán estaba observando al profeta de Dios. Esto me hace pensar en una iglesia que ante un mundo que se desborona, ¿saben lo que está sucediendo? ¿Conocen lo que la palabra dice, lo que está sucediendo? Pero se vuelven indolentes. Solo hay 3 tipos de personas, y con esto termino. Usted me dirá cuál de estos 3 es usted. Y lo muestra la parábola del samaritano. ¿Somos los malos que ocasionan el daño? 1. ¿Somos de los que vemos y seguimos nuestro camino, indiferentes, indolentes? ¿O somos los que causamos un cambio o una transformación? ¿Cuál es usted? Póngase de pie. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi pecado perdonó. ¿Cuántos pueden darle gracias a su misericordia? Su misericordia, dilo, es mejor que la vida. Oh sí, tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi pecado perdonó. Solo una vez más, levanta tus manos y dilo. Sí, tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia me alcanzó y mi pecado perdonó. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú siempre abres una puerta. ¿Qué digo una puerta? Una compuerta para que entremos al arrepentimiento, Señor. Perdona nuestro orgullo, perdona nuestra soberbia, perdona nuestra altivez, haberte adversado cuando estás trabajando con nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos querido entender para obedecer.
Queremos ser sumisos, queremos ser los siervos. Los siervos no se les da explicación, los siervos obedecen, Señor. Queremos ser siervos, Señor, porque aún haciéndolo todo, todavía somos siervos inútiles. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer una respuesta para Panamá. Ayúdanos a hacer una respuesta a la ciudad de David, una ciudad de más de 140,000 personas, Señor, necesitadas de ti, Señor. He aquí los transformadores, he aquí los que tienen la respuesta de Dios para la ciudad de David. No seas indiferente, no seas indolente. Pídele al Señor en esta hora: aviva el fuego, Señor, en mi vida y mi corazón. Quiero volverme a ti, Señor. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, Señor, quiero ser sensible al susurro. Que no sean necesarios los gritos. Oh Dios, hazme sensible, dame oídos para oírte, Señor, para oír lo que tú quieres hablar a la iglesia, Señor, a dirigir mi vida. Porque cuando estás trabajando conmigo, lo estás haciendo en diferentes áreas. Cuando estás trabajando con la iglesia, lo estás haciendo con diferentes personas, Señor. Te decimos: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Dígale: heme aquí, Señor, queremos servirte, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, arranca de mí lo que impida el fluir de tu espíritu, de hacer tu voluntad. Señor, gracias. Somos la respuesta. La iglesia es la respuesta para el mundo cuando funciona bien. La iglesia es la luz en medio de la oscuridad. Es la sal, es la luz. Somos luz y sal para esta nación, en el nombre de Jesús. Quiero motivarte a que se tome de la mano de 3 o 4 personas y que levantemos un clamor por Panamá. Vamos, ora ahí con tu hermano, tu hermana, en voz audible, fuerte. Ora en esta tarde. Pídele al Señor por esta nación. Pídele al Señor por este país. Ora ahí por las elecciones dentro de un mes. La labor de la iglesia, a pesar que usted tenga color, sonido, candidato, la labor de la iglesia es orar, orar y orar. Oramos por Panamá. Ten misericordia de Panamá, Señor. Oramos por quienes sean elegidos. Padre, en el nombre de Jesús, despierta a la iglesia. Despierta a la iglesia. Despierta a la iglesia. Arranca la indolencia de los que se pierden. Arranca la indolencia de los enseres que se pierden en el camino. Oh, Panamá, Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Panamá es puente para unir razas, colores, oh, idiomas. Panamá es un puente del mundo, oh, para las naciones de la tierra. Oh, tierra bendecida, te decimos a ti, Panamá, tierra bendecida. Te decimos a ti, ciudad de David, ciudad de adorador, ciudad del gran rey. Te decimos, ciudad de David, columna de adoración para las naciones de la tierra. Te bendecimos, ciudad de Dios. Oh, David, David, te llamaron David aquellos hombres que vieron que eras un valle, el valle de la luna, que eras un lugar de paso, un lugar de comercio. Vieron en este lugar una tierra como, oh, la tierra del Señor. Y hoy la nombraron David, ciudad de David. Oh, recordando a aquel rey adorador, danzor, cantor. Que esta tierra sea un lugar de transformación. Somos la iglesia, la respuesta para nuestra ciudad. Somos la iglesia, la respuesta para la nación. Algunos llaman a Panamá una S acostada. Yo la llamo esa S porque Panamá fue marcada para ser del Señor de señores. Oh, nuestra tierra es de Jesucristo. Gracias por Panamá. Gracias, Señor. Despierta, Señor, a tu iglesia para estos tiempos. Despierta, aviva, 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 aviva la obra, Señor. Aviva la iglesia, aviva, trae un despertar. Oramos por un despertar. Y el despertar de Dios viene a las buenas o a las buenas. Oh Dios, oh Dios. Tu tiempo para Panamá viene. Oh, abre los cielos sobre nuestra nación, oh Dios. Tu
pones y quitas reyes, Señor. Que la oración de la iglesia alcance la misericordia de Dios. Vamos, levanta tu oración, levanta tu clamor por Panamá. Aleluya. Oh, oh, oh Dios. Oh Dios. Oh Señor, dame por Panamá. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Escucha la oración de tus hijos en esta tarde, Señor. Ten misericordia. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Oh Dios. ¿Quién soy yo para que me visite? Díselo y te acuerdes de mí. Y te acuerdes de mí, Señor Jesús. ¿Qué te movió? A perdonarme. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Una vez más, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús. ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia. Dios, me alcanzó, mi pecado perdonó. Ahora dilo, tu misericordia. Tu misericordia, mejor que la vida. Tu misericordia Puso en mí una canción. Tu misericordia. vivifica el caído. Misericordia, Dios, Me alcanzó, mi pecado perdonó. Solo una vez más dilo, tu misericordia. Amén. mejor que la vida. Si no hemos sido consumidos es por la misericordia de Dios. Nunca decayeron, nunca. Son nuevas cada mañana. Y tu misericordia. Vivifica el caído. Misericordia, Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Me alcanzó y mi pecado perdonó. Díselo, me alcanzó y mi pecado perdonó. Y mi pecado perdonó. Dale un aplauso a la misericordia. Son nuevas cada mañana. Amén. Dale un abrazo a alguien, dile, su misericordia es gracia, es favor de Dios. Amén.
Pueden tomar su lugar. Nos preparamos para honrar a Dios con nuestras finanzas, a través de los diezmos, las ofrendas. Apenas estén preparados, pueden pasar a ofrendar y diezmar al Señor. Y luego estaremos orando.